Buenas tardes, estimados estudiantes. Me permito compartirles este video en el cual intentaremos descubrir las características de la célula, tanto la célula animal como la célula vegetal. La célula es la parte más pequeña de la materia viviente, es decir, que tiene vida propia. Nace, crece, se multiplica y en algún momento muere. La célula o el vocablo célula proviene del latín cellula, diminutivo de celam, o celda, conocido también como un cuarto pequeño. En ciencias naturales decimos que es la unidad morfológica funcional de todo ser vivo. La célula puede ser unicelular, única, o pluricelular, varias. Dentro de la propia célula, nosotros vamos a tener un tipo de célula conocida como procariótica. Pro, antes, y carión, núcleo. Esta va a ser una célula sin núcleo específicamente. Su ADN no está confinado en este núcleo, sino más bien está en el interior, liberado en el citoplasma. Nosotros podemos observar acá, este es el citoplasma y este es el nucleoide. Muchas células procarióticas cuentan con un flagelo que les permite movilizarse. También tenemos la célula eucariótica. La célula eucariótica va a ser aquella en las cuales el núcleo está rodeado por una membrana nuclear. Se les va a llamar eucarióticas a todas las células que tienen un material hereditario fundamental, es decir, su información genética, encerrado dentro de una doble membrana. Esta membrana delimita el núcleo celular. Las diferencias entre una célula procariota y una eucariota son especialmente el nucleoide en una procariota y un núcleo en una eucariota. La parte de la mitosis o la división celular, las medidas, una procariótica puede ser de 1 a 10 micras, o sea, millonésimas partes del metro. La procariótica no tiene mitocondria y tiene ribosomas. Cuando hablamos de la célula, tenemos que tomar en cuenta que la célula tiene diferentes funciones. Por ser organismos vivos, tienen como primera función la nutrición. Es decir, se alimentan absorbiendo nutrientes. Por ejemplo, las células de nuestro cuerpo se nutren con los alimentos que lleva nuestra sangre y captado a través de las sustancias sólidas que después digiere el citoplasma. Esto ocurre con los glóbulos blancos de la sangre que se comen a los microbios, por ejemplo. Todas las células se reproducen, partiéndose especialmente las células animales en dos trozos. Existe también la relación, que es la movilización y el traslado de un lugar a otro, que poseen las células. Si hablamos de las partes de una célula, estructuralmente o básicamente la célula consta de 3 partes fundamentales: la membrana, el citoplasma y el núcleo. La membrana es esta película
muy fina que rodea la célula y la separa del exterior. El citoplasma es una masa líquida donde se encuentran las cavidades llenas por algunos líquidos y las características que podemos encontrar dentro de la propia célula. Y fundamentalmente el núcleo, en el cual encontramos los cromosomas o la información genética. También tenemos el aparato de Golgi, las mitocondrias, los centriolos, los lisosomas, los ribosomas y el retículo endoplasmático, que son partes de cada una de las células. Las primeras células se observaron a través de la experimentación. Fue el inglés Roberto Hooke en 1667, el cual logró observar células vegetales en un trozo de corcho y fueron llamadas células o celdillas por tener el aspecto de un panal. Es importante, y ahora lo vamos a ver en detalle, que las células de las plantas se diferencian estructuralmente de las células animales porque tienen formas más regulares y generalmente son poligonales. Es decir, en formas de polígono. Son de mayor tamaño que las células animales, quiere decir que las células vegetales son más grandes. La diferencia de la membrana celular animal, que está rodeada por una pared muy gruesa, o sea, las paredes de las células vegetales son mucho más gruesas. En la célula vegetal, en el interior, hay unos orgánulos llamados cloroplastos, los cuales contienen esta sustancia que le da el color verde a las plantas. Contienen la clorofila. Y podemos observar dos esquemas de una célula vegetal y una célula animal. Aquí vemos con más detalle la célula animal. Con su membrana plasmática. Nuevamente la aparato de Golgi, el lisosoma, el citoplasma, el retículo endoplasmático, que es el que rodea básicamente al núcleo, ribosomas, el núcleo, con su membrana, su nucleolo y su poro nuclear. Tenemos también la célula vegetal. Observemos. La membrana de forma de polígono. Tiene una vacuola central y el cloroplasto. Una de las características diferenciadoras de la célula vegetal, en la cual se da el proceso de la fotosíntesis. Las células vegetales pueden o se alimentan a través de la fotosíntesis. En ambos casos, sí, presentan un alto grado de organización, numerosas estructuras internas. La membrana nuclear establece una barrera entre el material genético del citoplasma. Las mitocondrias del interior convierten los nutrientes en la energía que utiliza la planta. Esta pared celular en la célula vegetal presenta una forma rígida conocida como celulosa. En cambio, la célula animal no lo posee. Solo tiene la membrana citoplasmática, que la separa del medio. Con la celulosa podemos producir el papel. Tanto la célula vegetal como la célula animal poseen membrana celular.
Pero la célula vegetal cuenta además con una pared que le da rigidez. La célula vegetal contiene cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Pues van a ser organelos capaces de sintetizar azúcares a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz solar. A este proceso se le llama fotosíntesis. Las plantas absorben el dióxido de carbono y nos proveen oxígeno. Una célula animal no es capaz de hacer este proceso de la fotosíntesis. Una vacuola única llena de un líquido que ocupa casi todo el interior de la célula vegetal. En cambio, la célula animal tiene varias vacuolas. Otra diferencia es que las células vegetales pueden reproducirse. Y por resultado, las células son iguales a las células originales, iguales a sus células progenitoras. La reproducción de la célula vegetal es una reproducción asexual, mientras que la reproducción de las células animales es una reproducción considerada sexual, en la cual los descendientes o las células tienen las características iguales a las células madre, a las progenitoras, pero son distintas en forma. Acá podemos nosotros observar nuevamente las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Bien, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes este video número 3 de la unidad número 2. Quedo a la espera de su guía de autoaprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.